Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, una historia escrita con sangre, traición y silencio, una historia donde el trono duró menos que una estación y el juicio cayó sin aviso. Zacarías, la lección de inestabilidad en Israel, el rey que reinó solo 6 meses y tuvo un final horrible no comienza en el palacio, sino en el corazón dividido de una nación que había olvidado al Dios que la levantó. Yo hablo desde los cielos, donde el tiempo no gobierna y la memoria no se pierde, y debo decirte que Zacarías nació bajo una herencia pesada. Era descendiente de Jehú, el hombre ungido para destruir la casa de Acab, el instrumento del juicio divino que, sin saberlo, activó un juramento escondido que marcaría 4 generaciones. Dios había hablado con claridad, hasta la 4ª generación se sentaría en el trono de Israel. Zacarías era la 4ª. El último. El límite exacto de la paciencia. Israel vivía una maldición silenciosa que no se veía en las fiestas ni en los mercados, pero se respiraba en los altares falsos y en la idolatría cotidiana. El reino del norte había aprendido a vivir sin arrepentimiento, a mezclar el nombre de Dios con becerros de oro, a llamar prosperidad al favor que ya se estaba retirando. Zacarías heredó un trono, pero no heredó temor de Dios. Desde su juventud escuchó historias de poder, de golpes de estado, de sangre derramada en nombre de la estabilidad. Aprendió que el reino se sostenía por fuerza, no por obediencia. Nadie le enseñó a escuchar la voz del Altísimo. Nadie le habló del peso del pecado nacional. Nadie le dijo que un rey puede gobernar un pueblo, pero no puede engañar al cielo. Cuando Zacarías fue proclamado rey en Samaria, el ambiente espiritual ya estaba quebrado. Las murallas seguían en pie, pero el favor de Dios se había agrietado. 6 meses. Ese fue todo el tiempo que el cielo permitió. 6 meses de decisiones equivocadas, de idolatría continuada, de indiferencia ante las advertencias proféticas que aún resonaban como ecos antiguos. Zacarías no fue ignorante del pasado. Sabía cómo terminó Jeroboam. Conocía la historia de los reyes que lo precedieron. Y aún así, eligió repetirla. Allí se revela el misterio más oscuro del corazón humano, ver el abismo y caminar hacia él voluntariamente. La Biblia lo dice sin rodeos, pero yo te lo revelo con peso eterno, hizo lo malo ante los ojos de Dios, sin temor y sin arrepentimiento. Mientras el pueblo adoraba ídolos, el cielo observaba en silencio. Ese silencio no era ausencia, era cuenta regresiva. Cada sacrificio falso aceleraba el final. Cada injusticia no corregida fortalecía la sentencia. Porque Dios es paciente, pero no indiferente. Y cuando el tiempo se cumple, ni los ejércitos ni los palacios pueden detener lo que viene. Aquí aparece una sombra que pocos mencionan. Jesús, el Mesías prometido, ya estaba proféticamente presente como contraste. Donde Zacarías reinó sin verdad, Jesús reinaría con justicia. Donde uno buscó sostenerse por poder humano, el otro entregaría su vida por amor. La caída de Zacarías anunciaba la necesidad urgente de un rey distinto, eterno, incorruptible. El pueblo no lo sabía, pero estaba presenciando el colapso final de una dinastía. La profecía dada a Jehú estaba a punto de cumplirse con exactitud matemática. No faltaría un día. No sobraría una hora. El reloj del cielo avanzaba mientras Zacarías dormía tranquilo, creyendo que el trono era permanente. Pero el poder sin obediencia siempre produce inestabilidad. Y la inestabilidad prepara finales horribles. En los pasillos del reino ya se gestaba la traición. Un hombre llamado Salum observaba, esperaba, calculaba. Y mientras Zacarías ignoraba las señales, el juicio caminaba hacia él con pasos silenciosos. Así termina esta primera revelación, no con muerte todavía, sino con advertencia.
porque cuando Dios guarda silencio, no siempre es misericordia. A veces es el último aviso antes del golpe. Y Zacarías, rey por 6 meses, estaba a punto de descubrir que ningún trono resiste cuando el favor de Dios se ha ido. Zacarías, la lección de inestabilidad en Israel. El rey que reinó solo 6 meses y tuvo un final horrible continúa ahora en una zona que muchos prefieren evitar. Porque aquí la Biblia deja entrever lo que casi nadie se atreve a decir. Yo sigo narrando desde lo alto, donde las intenciones pesan más que las acciones, y debo revelarte que el reinado de Zacarías no fue simplemente breve, fue espiritualmente hueco. Cada día que pasó sobre el trono fue un eco vacío de decisiones heredadas, no transformadas. Israel estaba cansado, pero no arrepentido. Esa es la diferencia que selló su destino. La idolatría ya no era rebeldía abierta, era costumbre aceptada. Los altares falsos estaban tan normalizados que nadie recordaba cuando se había orado con sinceridad por última vez. Zacarías gobernaba un pueblo que seguía viviendo bajo una maldición silenciosa, creyendo que la estabilidad política podía reemplazar la obediencia espiritual. Aquí aparece un hecho poco tratado. Zacarías sabía que su linaje estaba contado. Los ancianos lo susurraban, los escribas lo recordaban en voz baja. Él conocía la profecía dada a Jehú. Sabía que era la 4ª generación. Sabía que no habría una 5ª. Pero en lugar de humillarse, decidió acelerar el placer, aferrarse al poder, ignorar el juicio. Ese fue su mayor error, creer que el tiempo restante debía gastarse, no redimirse. Las escrituras no detallan sus noches, pero yo las vi. No fueron tranquilas. Había temor, sospecha, paranoia. Zacarías gobernaba mirando por encima del hombro. La inestabilidad política no nace de la nada, brota cuando el líder sabe que no tiene respaldo del cielo. Cada decreto que emitía carecía de autoridad espiritual. Cada orden militar estaba impregnada de inseguridad. Mientras tanto, Salum se levantaba. No como profeta, no como libertador, sino como síntoma del colapso. Cuando una nación se aleja de Dios, no recibe líderes justos, recibe reflejos de su propio pecado. Salum no surgió por casualidad, fue permitido como instrumento del cierre profético. Así actúa el juicio, no siempre cae del cielo, a veces se levanta desde dentro. Detente un momento aquí. Si esta historia ya te está confrontando, dale like ahora mismo y suscríbete al canal Renacer Espiritual. No es solo apoyo, es una declaración de que deseas escuchar la verdad completa de la Biblia, incluso cuando incomoda. Quédate hasta el final, porque aquí hablamos de todos los temas bíblicos, de las historias que no se predican los domingos, de los aspectos políticos, espirituales y humanos que forman el relato sagrado. Zacarías no reformó nada. No llamó al arrepentimiento. No derribó los ídolos. Repitió los pecados de Jeroboam como si fueran herencia legítima. Allí se revela otra verdad incómoda, no todo lo heredado debe conservarse. Hay legados que deben romperse. Zacarías tuvo la oportunidad de hacerlo y no la tomó. Por eso su reinado no dejó huella, solo advertencia. El pueblo percibía la fragilidad. Los soldados murmuraban. Los líderes conspiraban. El reino del norte se había convertido en un tablero de ambiciones donde nadie confiaba en nadie. La inestabilidad política era el reflejo visible de una apostasía invisible. Dios ya no estaba sosteniendo el sistema, solo permitiendo que se desmoronara.
Aquí entra la conexión profética que pocos señalan. Mientras Israel caía en ciclos de reyes breves y muertes violentas, el cielo preparaba la imagen opuesta, un reino eterno, un rey que no sería derrocado, un trono que no dependería de espadas. Cada fracaso de estos reyes apuntaba silenciosamente a Jesús, el único capaz de gobernar sin corrupción. Zacarías, sin saberlo, se convirtió en señal. Su breve reinado gritaba que Israel necesitaba algo más que política, algo más que tradición. Necesitaba redención. Necesitaba un corazón nuevo. Pero antes de que eso ocurriera, el juicio debía cerrar ciclos inconclusos. Los 6 meses avanzaron rápido. Demasiado rápido. Y en ese avance, la conspiración se consolidó. Salum ya no observaba, actuaba. El golpe estaba planeado. El final se acercaba sin retorno. Y Zacarías, atrapado entre su miedo y su orgullo, estaba a punto de convertirse en el ejemplo más brutal de lo que ocurre cuando un hombre gobierna sin Dios. Y así, con el reino temblando y la profecía respirando en la nuca del trono, aquí se cierra en suspenso. Porque lo que viene no es solo asesinato, es cumplimiento. No es solo traición, es consecuencia. Y el final horrible de Zacarías ya camina hacia él con pasos firmes, marcando el principio del fin para Israel. Zacarías, la lección de inestabilidad en Israel, el rey que reinó solo 6 meses y tuvo un final horrible entra ahora en el momento donde la historia deja de advertir y comienza a ejecutar. Yo sigo narrando desde la eternidad, donde los decretos no se improvisan, y te revelo que el cielo ya había cerrado el libro del reinado de Zacarías antes de que él comprendiera que estaba viviendo sus últimos días. Nada tomó por sorpresa a Dios, aunque todo tomó por sorpresa al rey. Salum no actuó por impulso. Su traición fue paciente, calculada y alimentada por el ambiente corrupto que Zacarías permitió. En un reino donde la idolatría gobierna, la violencia siempre encuentra justificación. Así ocurrió. El asesinato no fue visto como crimen, sino como cambio político. Cuando una nación pierde el temor de Dios, pierde también la capacidad de distinguir entre justicia y conveniencia. Zacarías fue confrontado por rumores, advertencias indirectas, miradas que ya no ocultaban desprecio. Pero su corazón estaba endurecido. En lugar de humillarse, reforzó su guardia. En lugar de clamar a Dios, confió en hombres. Ese fue su último error. Porque cuando el favor de Dios se retira, ninguna protección humana permanece firme. La Escritura dice que Salum no hirió delante del pueblo. Ese detalle no es menor. El juicio fue público porque el pecado había sido público. No hubo dignidad final, no hubo despedida honorable. El rey cayó como cayó su reino, sin gloria, sin respaldo, sin cielo. En un solo acto se cerró la dinastía de Jehú, tal como había sido decretado generaciones atrás. Aquí se cumple la profecía con precisión aterradora. 4 generaciones. No 5. No 3. Exactamente 4. El juramento escondido se manifestó sin retraso. Dios había honrado su palabra, aun cuando esa palabra implicaba juicio. Porque el Señor es fiel tanto en promesa como en advertencia. Y eso es lo que muchos temen reconocer. La muerte de Zacarías no trajo paz. Trajo más caos. Porque cuando el arrepentimiento no precede al juicio, el juicio no produce restauración inmediata. Israel no aprendió. Solo cambió de opresor. Salum reinó un mes. Un mes. Así se profundizó la inestabilidad. Así se aceleró la caída. Así se demostró que el problema nunca fue un rey,
sino un corazón nacional lejos de Dios. Desde los cielos se observaba con dolor. No con sorpresa. Porque el pecado repetido sin arrepentimiento siempre exige consecuencias mayores. Zacarías fue una advertencia ignorada. Su final horrible fue un mensaje que muchos decidieron no escuchar. Y cuando el mensaje se ignora, la historia se repite con más violencia. Aquí vuelve a aparecer la sombra profética de Jesús. Mientras los reinos humanos se desmoronaban por traición y sangre, el cielo preparaba un reino que no sería quitado. Cada rey asesinado gritaba la necesidad de un rey eterno. Cada trono manchado anunciaba un trono limpio. Cada muerte injusta señalaba al único justo que moriría voluntariamente. Zacarías no conoció a Jesús, pero su vida apuntó a él por contraste. Donde uno gobernó 6 meses, el otro reinaría por la eternidad. Donde uno sostuvo ídolos, el otro revelaría al Padre. Donde uno murió por desobediencia, el otro moriría por obediencia perfecta. Así funciona la revelación, incluso el fracaso sirve al plan eterno. El pueblo quedó aturdido. No hubo duelo prolongado. La muerte se había vuelto costumbre. Esa es una de las señales más trágicas de una nación caída, cuando la violencia ya no conmueve. Cuando el horror deja de doler. Cuando el pecado se normaliza. Zacarías fue sepultado sin honor, pero su historia no fue enterrada. Quedó escrita como advertencia perpetua. No para avergonzar, sino para enseñar. No para condenar, sino para despertar. Porque el Dios que juzga también llama al arrepentimiento antes del final. En este hilo de la historia se cierra con un reino sin estabilidad, un trono vacío de autoridad y una nación cada vez más lejos de su Creador. Pero aún no es el final de la historia. Porque lo que viene mostrará que cuando el juicio comienza, no se detiene fácilmente. Y el colapso de Israel apenas está tomando forma, avanzando hacia un punto sin retorno que será revelado en la siguiente parte. La sangre de Zacarías aún no se había secado cuando el trono volvió a temblar. Salum, el asesino convertido en rey, descubrió demasiado tarde que el poder obtenido sin Dios jamás trae seguridad. Yo observo desde lo alto y te digo, ningún trono levantado sobre traición puede sostenerse. El cielo no respalda lo que nace del pecado, aunque los hombres lo aplaudan momentáneamente. Salum reinó solo un mes. 30 días de paranoia, de mirada sobre el hombro, de decisiones apresuradas. El miedo se convirtió en su consejero principal. Quien toma el poder por violencia vive esperando violencia. Así se cumple una ley espiritual inquebrantable, lo que siembras, eso cosechas. El reino ya no era gobernado, era sobrevivido. Entonces apareció Menahem. Un hombre aún más cruel, aún más despiadado, levantado no por justicia sino por fuerza bruta. La escritura relata que hirió a Salum en Samaria y tomó el reino. Pero lo más escalofriante no es cómo llegó al poder, sino cómo lo sostuvo, con terror, con sangre, con opresión sin misericordia. Cuando Dios se retira, el liderazgo cae en manos de los más violentos. Menahem no solo gobernó con dureza, gobernó sin temor de Dios. Para asegurar su trono, masacró ciudades enteras, incluso mujeres embarazadas. Este detalle no es accidental. Es la señal de una nación que ha perdido completamente la conciencia moral. Cuando se destruye la vida sin remordimiento, el juicio ya no está lejos, ya está activo. Israel se convirtió en rehén de sus propios pecados. Cada nuevo rey era peor que el anterior. No hubo reforma espiritual, no hubo llamado al arrepentimiento, no hubo retorno al pacto. El problema no era la falta de profetas,
era la dureza del corazón. Dios hablaba, pero nadie escuchaba. Dios advertía, pero nadie temblaba. Aquí la historia se vuelve incómoda, porque revela una verdad eterna. Dios permite que el pueblo tenga el liderazgo que refleja su condición espiritual. Cuando el corazón se corrompe, el gobierno también lo hace. Cuando la idolatría gobierna el altar, la violencia gobierna el trono. No es castigo arbitrario, es consecuencia espiritual. Desde esta oscuridad histórica, el mensaje se vuelve más claro. Israel necesitaba algo más que un rey mejor. Necesitaba un nuevo corazón. Y eso es algo que ningún trono humano podía ofrecer. Por eso, mientras los reyes caían uno tras otro, el plan de redención avanzaba silenciosamente hacia su cumplimiento final. Cada asesinato, cada golpe de estado, cada reinado breve gritaba una misma verdad: el hombre no puede salvarse a sí mismo. El sistema estaba roto. La ley había sido despreciada. El pacto había sido olvidado. Solo un acto divino podía revertir esa decadencia. Aquí, nuevamente, la figura de Jesús se levanta desde la sombra del Antiguo Testamento. Mientras Israel se destruía buscando poder, Dios preparaba un Salvador que renunciaría al poder. Mientras los reyes mataban para reinar, el Mesías moriría para dar vida. Mientras los tronos se sostenían por miedo, el reino de Dios se establecería por amor. Menahem logró mantenerse 10 años, pero no por bendición, sino por alianzas pagadas con tributo y humillación. Israel comenzó a depender de potencias extranjeras. Cuando una nación se aleja de Dios, siempre termina dependiendo de lo que antes temía. La libertad se pierde, la identidad se diluye, la dignidad se vende. Aquí se deja una lección que atraviesa generaciones: no hay estabilidad sin Dios, no hay liderazgo sano sin obediencia, no hay futuro cuando el arrepentimiento es rechazado. Israel seguía avanzando, pero no hacia la restauración, sino hacia el exilio. Y lo peor aún estaba por manifestarse. La historia continúa, porque el juicio todavía no ha alcanzado su punto máximo. El colapso avanza, lento pero firme. Y en la última parte se revelará como una nación elegida ignoró todas las señales hasta que ya no quedó nada que rescatar, excepto la promesa eterna que Dios jamás permitiría que muriera. El final se acercaba como una tormenta que nadie quiso ver. Israel seguía caminando, pero ya no avanzaba hacia la promesa, sino hacia el abismo. Tras Menahem vinieron reyes débiles, manipulados, sin visión ni temor. El trono se convirtió en un asiento inestable, manchado por la memoria de Zacarías, aquel rey que reinó 6 meses y abrió la puerta a una cadena de destrucción que nadie logró cerrar. Yo, como narrador celestial, te digo que su caída no fue un hecho aislado, sino la grieta visible de un colapso espiritual profundo. Cada nuevo gobernante heredaba no solo el poder, sino una maldición silenciosa acumulada por generaciones. No era que Dios hubiese dejado de amar a Israel, era que Israel había dejado de escuchar. La idolatría se normalizó, la injusticia se justificó y la sangre derramada dejó de escandalizar. Cuando el pecado se vuelve costumbre, el juicio se vuelve inevitable. El reino del norte comenzó a desmoronarse desde adentro. Las alianzas políticas reemplazaron la oración. Los tributos a imperios extranjeros sustituyeron la confianza en el favor de Dios. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios, pero su corazón estaba lejos. El altar estaba activo, pero vacío de obediencia. Así se cumple una verdad eterna: ritual sin arrepentimiento es ruido ante el cielo.
Zacarías, aún muerto, seguía hablando. Su historia se convirtió en advertencia, aunque nadie quiso aprender. Su final horrible no solo mostró la fragilidad del poder humano, sino la consecuencia de despreciar los juramentos escondidos que Dios había establecido desde antiguo. El pacto con Jehú se cumplió exactamente como fue pronunciado. Dios no olvidó su palabra, ni para bendecir ni para juzgar. Finalmente, el reino fue entregado. Asiria avanzó como instrumento del juicio divino. Ciudades cayeron, familias fueron dispersadas, la identidad se quebró. El pueblo que una vez fue llamado a ser luz entre las naciones fue llevado al exilio por haber amado más a los ídolos que a su Dios. No fue derrota militar solamente, fue derrota espiritual. Y sin embargo, incluso en medio del colapso total, la esperanza no murió. Porque Dios nunca rompe su promesa mayor. Mientras Israel desaparecía como reino, la línea mesiánica seguía viva en Judá. Mientras los tronos humanos se extinguían, el reino eterno se acercaba en silencio. La historia de Zacarías, tan breve y trágica, preparó el escenario para que el mundo entendiera cuánto necesitaba un rey diferente. Siglos después, Jesús caminaría por esa misma tierra marcada por sangre y traición. Él miraría a un pueblo herido por su pasado y ofrecería algo que ningún rey del norte pudo dar: perdón, restauración y un reino que no se establece por la espada, sino por la cruz. Donde Zacarías cayó por la violencia, Jesús vencería entregándose. Donde Israel fue inestable, Cristo sería la roca eterna. Ahora, si esta historia está hablando a tu corazón, detente un momento. No es casualidad que estés aquí. Cada relato bíblico guarda una advertencia y una invitación. Si este contenido te está revelando verdades que nunca habías escuchado, apóyanos con un like y suscríbete. Hacemos videos profundos sobre todos los temas de la Biblia, incluso aquellos que pocos se atreven a contar, para que entiendas la palabra como una gran historia viva y transformadora. Quédate hasta el final de cada video, porque cada detalle puede cambiar tu manera de ver a Dios y a tu propia vida. Zacarías reinó 6 meses, pero su lección es eterna. La desobediencia siempre cobra factura. La idolatría siempre debilita. La ausencia de Dios siempre deja al alma sin defensa. Pero también es cierto que, incluso después del juicio, Dios sigue llamando al arrepentimiento. Si esta historia te ha tocado, deja tu comentario o tu testimonio. Queremos leerte, queremos orar contigo, queremos caminar juntos en este viaje espiritual. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar. Y recuerda esta verdad final, tan antigua como poderosa: cuando el hombre se aleja de Dios, todo se derrumba, pero cuando el corazón vuelve a Él, incluso de las ruinas puede nacer una esperanza eterna. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.